Muy buenos días, amigos cibernautas. Gracias por estar con nosotros hoy. Es 1 de agosto, mes nuevo, presentación nueva, disposición nueva, todo nuevo. Lo que no es nuevo es desafortunadamente el tema, los temas. Vamos a tocar 2 temas hoy. Y tampoco es nuevo nuestro invitado, pero es excelente traer a nuestro invitado de hoy. Por eso no importa que sea nuevo, es nueva la invitación, es nueva la conversación. Primero que nada, repito, buenos días a nuestros amigos que nos siguen por Instagram, por Facebook y por YouTube, aquí en Sentido Común con un servidor, Samuel Belilti. Y nuestro invitado de hoy, ya lo voy a agregar a nuestra transmisión de hoy, el querido amigo, colega y además doctor en cosas internacionales, es experto en relaciones internacionales, analista internacional, escritor de libros, y puedo seguir dando eh, eh, características de mi buen amigo Ariel Segal. Doctor Segal, buen día, gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, buenos días, Sammy. Un placer estar en tu programa en esta nueva faceta. Y bueno, también le digo doctor Belilti, si usted me va a llamar así. Bueno, lamentablemente tenemos que hablar de cosas que no son tan alegres, aunque estemos amaneciendo o arrancando el programa con un poquito de alegría, si es que podemos llamarlo así. Porque los dos temas que nos ocupan hoy, y por ser Ariel un experto en materia internacional, ser venezolano, vivió, creció, estudió la carrera de periodismo en Venezuela, después vivió en otras partes del mundo, hoy vive en Perú, está transmitiendo desde allá. Venezuela, obviamente, es el tema central para nosotros dos que somos de Venezuela y que vivimos afuera desde hace muchos años. Y para mucha de la gente que estoy seguro que nos está viendo en este momento son de Venezuela, les preocupa Venezuela, les duele Venezuela, y todos nos estamos preguntando qué va a pasar o qué más puede pasar, qué viene. Entonces, también vamos a hablar, solamente como introducción, porque primero vamos a dedicar en la primera parte del programa a Venezuela. También vamos a hablar del Medio Oriente, porque los acontecimientos que se están desarrollando allá pueden desarrollarse de diferentes maneras. Desde esa perspectiva, ambas realidades tienen ese mismo factor común, que es la incertidumbre. ¿Y ahora qué? Pero vamos primero a conocer desde el punto de vista de nuestro amigo Ariel. Eh, Cuéntanos, Ariel, tu perspectiva. Déjame empezar por Perú, pues tú estás viviendo en Perú. Ahí en Perú hay un montón de venezolanos. Han habido unas reacciones que no han sido muy favorables a la migración venezolana, por lo menos a un sector de esa migración. ¿Cómo ha sido la recepción de lo que está pasando en Venezuela en el Perú de hoy? Sí, bueno, da la impresión de que el ciudadano común se identifica con el pueblo venezolano, se siente de alguna manera identificado con la población mayoritaria de Venezuela en lo que ha sido este robo grotesco del resultado electoral. Y en este momento eso prevalece por encima de cualquier otra fricción que pueda haber por el tema de la cantidad de venezolanos que se encuentran en Perú. Tenemos que definir bien e insistir en que los peruanos saben muy bien diferenciar a la gran mayoría de los venezolanos, que son gente muy trabajadora, de esos inmigrantes o de esos residentes, de la minoría que lamentablemente se ha dedicado al crimen, incluyendo la presencia del Tren de Aragua también en, en Perú. Es muy constante en las noticias que la policía desmantela diferentes facciones de lo que antes era unificadamente el Tren de Aragua. Pero en este momento, prácticamente cuando yo veo los medios de comunicación, casi todos los políticos, con excepción de unos pocos radicales, que siempre los va a haber en cualquier parte del mundo, sus palabras y su identificación van con la mayoría de los venezolanos,
Y de hecho, de manera oficial, la posición del Perú ha sido probablemente en toda América Latina la más dura, porque el único país que hasta ahora, el único gobierno que hasta ahora ha dicho de una manera clara que reconoce la victoria de Edmundo González es el de Perú. Todos los demás, por el momento, dicen que hay que chequear las actas, hay que estar revisando todo el proceso electoral, que ese fue un proceso electoral lleno de eh, amañado, que lleno de desequilibrios, etcétera, utilizando un lenguaje bastante diplomático. En cambio, el canciller de Perú, antes de viajar a la reunión de la OEA de ayer, ya había dicho que reconocen la victoria de Edmundo González, ya había acusado al gobierno de haber hecho un fraude grotesco, y ayer en la reunión ya de la misma OEA fue muy crítico con los gobiernos de Brasil, de Colombia y México, por ejemplo, diciendo que la abstención para condenar al régimen de Maduro es un voto de complicidad y no es simplemente un tema de decir vamos a esperar un poco más de tiempo para ver que el gobierno de Venezuela o las instituciones de Venezuela muestren las actas, etcétera, etcétera, porque él mismo, el canciller, explicó lo que todos sabemos, que allá no hay independencia de poderes. Y entonces que cualquier acta que venga en el futuro va a ser un acta falsa, va a ser, Ahora, es ganar tiempo. Ariel, yo conversando con entendidos en la materia, aprovecho que tú eres de los entendidos, uno de los mejores entendidos por tu profesión. ¿Cuánto realmente puede impactar en Venezuela, en la realidad, en la situación diaria, lo que la OEA, por decir a alguien que ya vimos su resultado, pueda decir y lo que el resto del mundo pueda decir cuando sabemos que hay un bloque de gente, de países, quise decir, similares en filosofía a lo que Maduro representa, que ya lo están apoyando? Lamentablemente, mi impresión es que muy poco. Y voy a explicar por qué con cierta, eh, bueno, no con complejidad, pero tratando de profundizar un poco en la materia. El problema que tenemos en América Latina es que cuando se hizo la Carta Interamericana Democrática, aquella famosa acuerdo de todos los países latinoamericanos el 11 de septiembre del 2001, el mismo día que fue el atentado de las Torres Gemelas, y que por cierto la reunión se hizo en Lima, porque esa carta fue inspirada por lo que ocurrió con los gobiernos de Alberto Fujimori, que se perpetuó en el poder una segunda vez y luego intentó una tercera vez. Entonces, una vez que cayó, el entonces presidente de Perú, que hoy está preso por temas de corrupción, Alejandro Toledo, invitó a Lima a los gobernantes o los cancilleres de diferentes países de América Latina para firmar ese documento. Ese documento dice dos cosas muy importantes. Una, que cualquier intento de romper el hilo constitucional de un país tiene que ser totalmente rechazado por todos los países miembros de esa organización, y hay que tomar medidas, pero no especifica cuáles. Y la segunda parte es que si hay un gobierno en ejercicio que está reprimiendo o que está impidiendo el desarrollo de la democracia en su país, también debe ser sancionado y deben haber medidas de los países del continente. Pero se queda en esas palabras y no especifica qué tipo de Además, sanciones. Ariel, y perdón la interrupción, pero haciendo un inciso sobre esas palabras, es habladera disculpen la falta de elegancia, pero habladera de paja, porque Maduro dice que está defendiendo la democracia,
O sea, tú escuchas lo que él y todo el estamento del régimen es que los valores democráticos y toda la paja china que están diciendo, cuando para cualquier persona con ganas de ver lo que realmente está pasando es bastante evidente que no se trata de eso. Cuando involucramos los países vecinos y no vecinos, no estamos hablando de amistades ni de declaraciones, estamos hablando de intereses, y hay algunos que tienen intereses eh, que los comprometen o los hacen sentir incapacitados de, ¿sabes?, ponerse firme por la verdad. Sí, Corrígeme. es correcto, pero ahí es donde yo quiero llegar a un ejemplo para que sea claro. La, mm, Primero, es obvio, cuando hay diferentes gobiernos de diferentes ideologías e intereses, nunca se va a llegar a la unanimidad para poder tomar una decisión con respecto a un país que no está respetando la democracia. Pero en esta Carta Interamericana la definición de democracia la ponen los países que votan para tomar o no sanciones o medidas, no el país que está diciendo que la defiende o no la defiende. Claro, Eh, pero vimos quienes se abstuvieron y vimos quienes decidieron no ir. Obvio, pero si hubiese habido una Recuerdo, mayoría, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Sabio dicho popular. claro, el problema que hubo ayer en la ONU, en la OEA, aunque Oye, las dos organizaciones no sirven para nada, por eso las confundo, en términos probablemente, prácticos. sí, es que no se llegó a que 18 miembros, países, eh, rechazaran el resultado que dijo el régimen que obtuvo y pudiesen tomar medidas, porque si fueron 17 países justamente, faltó uno para poder quizás hacer algunas sanciones. Pero el ejemplo al cual yo me quiero ir es el de la Comunidad Africana de Naciones. Resulta que existe este organismo en África, que son más de 50 naciones en ese continente, El equivalente a la OEA, pero africano. correcto, Ok. y que se creó también en el siglo XXI con el fin de promover la democracia y, bueno, tratar de defender los derechos humanos en ese continente. Pero a diferencia de América Latina, ellos agregaron al equivalente a la Carta Interamericana, a ese documento, una resolución que existe en las Naciones Unidas, que es el derecho a la protección de los pueblos sobre regímenes tiranos. Eso no, lo de regímenes tiranos lo estoy agregando yo, pero es un sobreentendido. En base a ese derecho a la protección de los pueblos, en África, en conflictos como el de Sudán, en conflictos como el de la República Centroafricana, guerras civiles, pero que siempre hay una parte del conflicto que es muy poderosa, armada, y una parte que está indefensa y que prácticamente son acribillados. Ha habido, y Somalia también, ha habido intervención militar de países africanos para eh, tratar de defender a los que son reprimidos y a los que son asesinados en esos países. Entonces, África, a pesar de que tiene una democracia mucho más incipiente que la que tiene América Latina, sí ha logrado introducir un elemento que va más allá de las sanciones económicas y las sanciones políticas, que es la intervención militar, sin buscar una potencia que lo haga. Pues, por ejemplo, voy a dar el caso de Somalia. Somalia es una guerra civil espantosa y No, hay... no, pero perdona que te pare, porque toda la conversación pareciera estar sustentada en una premisa que quiero confirmar contigo. ¿Tú crees que esa posibilidad existe, así sea remota, de que alguien intervenga militarmente en Venezuela? Desde el punto de vista de lo que dice las leyes internacionales, no, porque la Carta Interamericana Democrática No lo permite, no lo no lo aprueba. permite. Desde el punto de vista de que pueda haber una administración de Estados Unidos que decida unilateralmente tomar riendas sobre el asunto por sus intereses,
no porque crean la democracia, no porque crean la libertad ni nada, sino por sus intereses. Es una posibilidad muy remota, pero es una posibilidad. ¿Y cuál podría ser los intereses de Estados Unidos? Que Venezuela se ha convertido en un antro para los rusos, para los iraníes, para Hezbollah, para el narcotráfico, a los etcétera, chinos. y que está muy cercano. Sí, pero China es más en el tema comercial. Okay. Y que está muy cercana a Estados Unidos. Y también el tema de la migración ilegal, ahora a través de México también, incluye a muchos venezolanos. Entonces, Ahora, sí, Ariel, escuché esta mañana en el programa de mi colega Sergio Novelli. Él sí, estaba entrevistando también a un analista venezolano y este analista me dijo algo que me pareció muy interesante. Quiero escuchar qué opinas tú. Porque la reacción inicial que uno tiene frente a los países que se abstuvieron o a México, que de una vez ni siquiera fue, es de rechazo. No es posible, uno siente que hay como traición, porque habían generado la expectativa de que iban a estar en favor de que se arreglen las cosas antes de la votación de la OEA. Habían dicho, no, públicamente, que sorprendió mucho, de hecho, que tanto Lula como Colombia dijeran cosas en ese sentido. Pero yendo a lo que dijo este analista, él comentó, hay que entender, y esto es lo que quiero que tú me compartas si estás de acuerdo o no, y que representa este análisis, que los que estén negociando tras bambalinas no pueden salir públicamente a atacar al régimen condenándolo. Razón por la cual es preferible o no estar del todo, que es lo que hizo México, o abstenerse en una votación donde quedas mal con alguien que, repito, esta es lo que yo entendí de lo que dijo este analista, con alguien con que tú estás negociando para salir por las buenas de la situación o para que reconsidere la situación. Si tú lo acusas públicamente, pues las capacidades de progreso de esa supuesta negociación son restringidas. Aun cuando esa negociación puede ser deseo ¿sabes? Se me olvidó la palabra, dicen en inglés, que lo que tú quisieras que suceda, sí. pero puede ser Wishful, que esté pasando. wishful thinking. No es loco, no es loca el escenario. ¿Qué piensas tú? Primero, que es posible, es probable y que este analista que no se equivoque, por un lado. Por el otro, eh, tenemos que tomar en cuenta los antecedentes. En todas las negociaciones que ha habido en los 24 años que el chavismo lleva en el poder, o un poco más, lo que se hace es dilatar el tiempo para que las acciones de calle, para que la comunidad internacional se canse, para que todo el mundo se olvide del tema, y sale prevaleciendo el chavismo. Y aquí estamos hablando de nada más y nada menos que Lula da Silva, que no olvidar que la idea del Foro de Sao Paulo fue una creación de Lula da Silva y Fidel Castro, ¿ok? Y que luego, cuando Chávez llegó al poder y otros gobiernos autoproclamados socialistas, que para mí no lo son, llegaron al poder, se integraron a este famoso bloque del Foro de Sao Paulo, y luego no me acuerdo cómo es el nombre, la Convención de Puebla, eh, tiene otro nombre, la Creo que es continuación. comisión. Creo que es comisión, no estoy seguro. Ok. Sí, el grupo de Puebla o algo por el estilo. Pero acuérdense cómo Noruega, el Vaticano, de una manera neutral, han tratado de negociar con el régimen venezolano durante años y nunca se llegó a buen puerto. Acuérdense el grupo de Lima, cuando también hubo dudas sobre conteo de papeletas y fraude en las elecciones de Capriles contra Maduro. Y se reunieron cancilleres en la capital de Perú, donde yo estoy, en Lima, y hablaron de que iban a volver a contar las papeletas. Nunca ocurrió. Entonces, yo soy muy escéptico a que una persona tan cercana al chavismo como Lula, y un gobierno que ha demostrado ser tan cercano a autocracias latinoamericanas como López Obrador,
que hay que recordar, ¿quién sacó a Evo Morales de Bolivia en una avioneta cuando fue el intento de golpe y Evo se quería lanzar a una tercera presidencia, a pesar de que hizo un plebiscito que lo impedía? México mandó la famosa avioneta. ¿Quién fue o cuál fue el gobierno que no reconoció y hasta el día de hoy no reconoce a Dina Boluarte como la verdadera presidente de Perú, cuando la Constitución peruana dice que si un presidente intenta hacer golpe, el vicepresidente asume? López Obrador. Entonces, dadas las características y el pasado de los dos presidentes de estos países, para mí yo soy muy escéptico a que esta sea la realidad. Y si hay tal negociación, yo creo que la negociación es para dilatar el tema. Es que, Sammy, para mí hay momentos en la historia que no se dan para la diplomacia. Entiendo. Y este es un Este es momento. uno de ellos. Este es uno de ellos. Y este es uno de ellos. Ahora, ¿Okay? quiero interrumpir un segundo porque ya va, no es Fela. Chef Luna, una de nuestras seguidoras, dice: no comprendo cómo estas pequeñas islas del Caribe con 25,000 habitantes tengan un voto como el de USA o Panamá, por ejemplo. ¿Tú puedes explicar cuál es el razonamiento detrás de equiparar los votos de una población de 350 millones de habitantes en los Estados Unidos con una población de una isla de esta que tendrá, no sé cuánto, no quiero decir una barbaridad, pero seguro no llega ni a 10 millones? Cuéntame, ¿qué piensas Sí, tú? no, simplemente que cuando se fundó la OEA se tomó la decisión de que es un país, un voto. No se tomó en cuenta el tema de Lo mismo que en la ONU. qué cantidad de población, es lo mismo exactamente que la ONU. ¿Y qué Entonces, piensas de esta opinión de Fela Urbina, que le responde a Chef Luna diciéndole puede que sea porque son paraísos fiscales? Recordemos que todo gira en torno a no, dinero. pero no, muchos países del Caribe no son paraísos fiscales. O sea, si estamos hablando de Haití, si estamos hablando de Claro. República Dominicana, si estamos hablando de Jamaica, que yo sepa, ninguno de estos países, por muchos otros ejemplos que podemos dar, no son paraísos fiscales. Entonces, no creo. Un Y país tú, que aparentemente tiene algo de paraíso fiscal, que es Panamá, ha sido muy categórico y muy contundente contra el régimen venezolano. ahora, volviendo a lo que estábamos conversando hace un minuto, ¿tú consideras entonces que la razón por la cual, o sea, tú coincides con la apreciación de esta otra persona que yo estoy parafraseando, que la razón por la cual México no fue puede estar relacionada con una negociación tras bambalinas? Puede estar relacionada. Esa es la palabra que tú estabas buscando, mi wishful thinking, mi Wishful. deseo, mi pensamiento deseado, pero tengo serias dudas por las razones que ya dije anteriormente, por tanto el pasado de Petro y de Lula, como el comportamiento que ya han demostrado ante otras situaciones de otros países, o en el caso de Lula, de la misma Venezuela en el pasado. Tengo serias dudas. Sí pueden estar negociando, pero para dilatar. Es lo que yo creo, pero espero equivocarme. Target W nos manda un mensaje que dice: esa situación no se va a resolver hasta que no se negocien tras bambalinas los términos del asilo que un país como Rusia o Cuba les ofrezca a Maduro y su combo de ampones. Por cierto, gracias a todas las personas que están mandando comentarios porque enriquece la conversación. Ariel, con respecto a esto que nos dice Target W, esto me conecta inevitablemente con algo que he repetido en el programa varias veces, porque lo dijo uno de nuestros entrevistados, y aunque no me gusta, no puedo dejar de estar de acuerdo, o por lo menos de verle sentido a esto que te cuento. Esta persona nos dijo que ni Maduro ni su cúpula de poder, tanto civil como militar, tiene ningún incentivo para dejar el poder. No hay razones, según este analista, pero que en mi sentido común, que es el nombre de este programa, tiene lógica. ¿Por qué quiere Maduro negociar e irse?
¿Por qué quiere Diosdado, Rodríguez, el ministro de la Defensa? ¿Por qué quieren ellos soltar? Porque sí. Bueno, yo no soy de los que creen que ellos han querido soltar. Yo siempre he sido muy escéptico a todo programa periodista que habla de que ya es inminente, que se está llegando a un acuerdo y Maduro se quiere ir a Turquía y el otro se quiere ir a Rusia, etcétera, etcétera. Aquí el tema no es por qué querrían, aquí es que se vean obligados a hacerlo. Si la única razón por la cual se pueden obligados a hacerlo es por un ultimátum del ejército, o por lo menos del sector mayoritario del ejército, que les dicen o te vas o te fuimos. Una manera de decir vas a ir preso Claro. o la vas a pagar con tu Pero, propia pero, vida. pero sigo en la misma línea, que a menos que hubiera en la calle un macro enfrentamiento, que en este momento no pareciera ser lo que va a pasar, aun cuando solo Dios sabe qué tipo de chispa pueda generar alguna reacción. Pero, ¿qué incentivo hay para las fuerzas militares para potencialmente hacer eso? ¿Qué incentivo hay? Bueno, el incentivo lo dice María Corina Machado constantemente, el incentivo lo dicen varios analistas. No sé si varias de las personas que nos están viendo y escuchando han visto un TikTok que apareció ayer o anteayer donde María Corina confronta a gente de la Guardia Nacional y que se le acerca y les dice, pero ustedes deberían estar luchando por la causa de todos los venezolanos, porque ustedes mismos en sus cuarteles no tienen suficiente comida, ustedes, sus familiares no tienen suficientes suministros, sus familiares y sus amigos sufren igual que todo el pueblo venezolano, etcétera, 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 que otro acto más de valentía de María Corina Machado, decírselos en la cara cuando podía ser incluso ultrajada por estos miembros de la Guardia Nacional. Eh, el motivo lo hay, el descontento yo estoy seguro que lo hay, y en la mayoría de los militares, igual que en la mayoría del país, porque hay que recordar que los militares también son venezolanos y escuchan lo que dicen sus madres, sus familiares, sus hermanos, sus amigos, y también sufren con eso. El problema es que después de tantos años de intromisión cubana en Venezuela, después de algunos intentos de por la mano militar tratar de sacar al gobierno o de Chávez o de Maduro en tiempos pasados. Vamos a recordar, por ejemplo, Óscar Pérez, el famoso militar que se alzó con un pequeño grupo, creo que fue en el 2017. Vamos a recordar, no sé si voy a decir bien el nombre, el general bueno, ahora se me fue el nombre, otro general que se alzó con una brigada y en ambos casos Óscar Pérez los asesinaron a todos cuando los encontraron en una casa y en el otro caso los atraparon y los torturaron. Según los reportes que tiene en sus manos Tamara Sujú, que vive hoy en día en la República Checa y trabaja para el centro Václav Havel, que tiene que ver con temas de tortura. Ella entregó muchos de estos informes a la Corte Penal de La Haya, que incluyen civiles y militares también torturados. Y en esos informes hay testimonios de que mandan a muchos militares de ciertos mandos a ver cómo torturan a los otros por Ah, no, para intimidar, básicamente para... claro, para decirles esto es lo que les va a pasar a ustedes si tratan de alzarse. Entonces, al final, la razón por la cual no hay un alzamiento mayor de militares por ahora es por miedo, porque son 20, bueno, no voy a decir 25 años, pero por lo menos son 10 años, 15 años que han instaurado un régimen de terror y de amedrentamiento, no solo contra la población civil, sino contra los mismos militares. Repito, no, vuelvo a poner en pantalla un comentario que nos manda Agroambientes. Él dice, o ella, perdón, no sé, ellos mantienen el poder por la fuerza y es evidente que solo con una fuerza superior
se verían obligados. Pero déjenme ponerte otras cosas que han mostrado, que han mandado nuestros seguidores. Fela Urbina te hace una pregunta, Ariel. Señor Ariel, además de tiempo, ¿qué realmente se necesita desde su punto de vista para que Maduro salga de Venezuela? Muy buena pregunta. Ariel. Primero, hace falta liderazgo, que por el momento lo hay. Y no estoy hablando solo de María Corina Machado. Yo quiero aprovechar la pregunta, perdí su nombre, de Fela, ¿era? No. Sí, déjame la pongo otra vez, disculpa. Sí. Sí, Sí, Fela Urbina, sí. Sí, de Fela Urbina. Quiero aprovechar esa pregunta para también decir que a pesar de que mucha gente critica a Capriles, a Guaidó, a Leopoldo López, etcétera, yo valoro mucho la valentía que en su momento ellos tuvieron y yo no juzgo esa valentía en función de los resultados, porque salir de un gobierno totalitario es sumamente difícil. Y lo que hizo Capriles en las elecciones anteriores fue exponerse a que cualquier chavista radical lo pudiera asesinar en una tarima, dando un meeting. Lo que hizo Guaidó es lo mismo. Entonces, sí creo que María Corina es la que está dando la mayor muestra de liderazgo en estos 25 años, pero no desdeño el liderazgo anterior. Pero ahora para contestar, hace falta que se mantenga ese liderazgo. Por lo tanto, es sumamente importante que ella se cuide e intente evadir que la pongan presa. Segundo, hace falta mucha disciplina para que la gente se mantenga activa. No necesariamente todos los días hay que estar en la calle haciendo manifestaciones multitudinarias, pero hay que hacerlas con constancia. Tercero, Ya va, ¿cómo calificas eso tú? ¿Calle? ¿Cómo lo llamas? Activismo en las calles, pero bien dosificado, porque tú no puedes mantener por semanas y semanas a la gente en la calle. Llega un momento en que la gente no puede más, o por la cantidad de muertos, o por la cantidad de heridos, o por el cansancio, la fatiga, porque tienes que ir a trabajar y tienes que ganarte la vida. Entonces, el elemento de la calle tiene que ser bien manejado y dosificado, por usar una palabra. Pero lo más importante es que hay que colaborar a resquebrajar a las Fuerzas Armadas. Sin ese factor no se llega a nada. Y el factor de resquebrajar a las Fuerzas Armadas va, primero, porque la gran mayoría de los venezolanos hagan entender a los miembros de las Fuerzas Armadas que ha habido un gran fraude, ha habido un gran robo y te robaron a ti también. Porque al robarle al 60% de los venezolanos una elección, es una agresión también contra ti, que representas una institución democrática. Hay que decirle a los venezolanos que si tienen familiares que están dentro de las Fuerzas Armadas, tienen que estar constantemente recordándoles y achacándoles que ellos no pueden lanzarse contra la gran mayoría del pueblo, porque es que ahora no hay la excusa de que un sector de la población, los más ricos, la clase media, es la que votó a favor de Edmundo González, pero los pobres siguen con el chavismo. No, Edmundo González ganó en todos los sectores y ganó en todos los estados del país. Entonces, este es un movimiento que tiene una raíz mucho más profunda que las elecciones anteriores. Y podría haber una colaboración internacional, sobre todo de Estados Unidos, dándole ciertas garantías a, por ejemplo, a Padrino López o miembros del ejército en caso de que fuercen a la transición, en que lo hagan a la fuerza. Yo voy a dar un ejemplo. Vamos a recordar el caso de Chile, que también parecía una dictadura muy consolidada y que no se iba a acabar hasta la muerte de Pinochet. Recuerden que Pinochet es presionado por los civiles, pero también por los militares a hacer un referéndum para ver si quieren ir a un proceso democrático o quieren seguir bajo su mandato, porque la Chile de Pinochet, a diferencia de Venezuela, era muy próspera. Él gana el proceso democrático, pero Pinochet no lo quería reconocer.
la derrota. Al final la tiene que reconocer porque hubo un grupo en las Fuerzas Armadas que se lo impuso. Pero eso fue negociado, porque hay que recordar que la transición se hizo con el presidente Patricio Aylwin, que fue el primer presidente democrático de Chile, pero ¿quién se mantuvo como ministro de Defensa por los 2 primeros términos en esa transición? Pinochet. Entonces, si nos tenemos que tragar una transición en la cual Edmundo González o María Corina Machado u otra persona sea el presidente y el ministro de Defensa sea Vladimir López, Padrino López, pues habrá que hacerlo. Esa es la parte ya de la negociación. Mira, me recordaste algo que le quiero contar a la audiencia y a ti. Yo trabajé hace un montón de años, todavía estaba en Venezuela, con una señora chilena muy bella, que ella vivió en Chile cuando era el gobierno de Pinochet. Y para los que querían, no, de Pinochet no, de Allende, perdón. Y los que querían que cayera el gobierno de Allende a través de un golpe militar, lo que hacían, me cuenta ella, se iban a donde estaban los cuarteles con granos de maíz y se los tiraban de una forma simbólica, de decir, ustedes son unas gallinas, que lo que hacen es comerse el maicito porque no se atreven a hacer lo que tienen que hacer. Obviamente, salvando las grandes diferencias, esa sensación con respecto a las Fuerzas Armadas de Venezuela la tiene mucha gente, que no se están atreviendo a hacer lo que para la gran mayoría de los venezolanos es evidente que tienen que hacer. Correcto, Mira, correcto. Y ahí sí puede entrar un país como Estados Unidos como mediador, porque si un país como Estados Unidos le dice a Padrino y a algunos otros militares de la alta cúpula que son chavistas, que a ustedes no les va a pasar nada si colaboran con la transición, ahí sí los militares podrían tomar ahora una... déjame hacerte una pregunta. Antes de pasar, vamos a tocar lo del Medio Oriente por lo menos por encima, pero quiero cerrar con esto. ¿Por qué podemos pensar que un régimen cuyas relaciones primarias, o por lo menos más sólidas, son con países como Rusia, China, Irán y todo este bloque que no es amigo de Estados Unidos para nada? Un país que de la boca para afuera al menos denuncia el régimen, el imperialismo y todas las bravuconadas que ellos dicen. ¿Por qué podemos pensar que Estados Unidos se puede realmente convertir en el actor primario de una negociación con un régimen que no quiere saber nada de ellos? O, para replantear la pregunta desde un punto de vista paralelo, ¿por qué podemos pensar que Rusia, China o Irán van a permitir que Venezuela negocie es con Estados Unidos como mediador en vez de con alguno de ellos? Porque, bueno, primero habría que saber hasta qué punto es el dominio, sobre todo, bueno, de Cuba lo sabemos, pero sobre todo el dominio que pueda tener Rusia e Irán sobre Venezuela. China yo creo que es un tema comercial. En el tema de los chinos se pueden poner perfectamente de acuerdo con los americanos para repartirse parte de la torta de la minería, del petróleo, de los recursos energéticos que hay en Venezuela. Mitad para ti, mitad para mí, ¿no? Lo pongo de una manera metafórica, no es que va a ser Claro, así. claro, Pero, no. pero los chinos, su imperialismo es económico por el momento y comercial, no es un imperialismo militar. El tema es Irán y Rusia. Miren, a Estados Unidos le conviene mucho también hablar de que dentro de lo que está pasando en Ucrania y en otros escenarios internacionales con Rusia, ellos han sacado buena parte de la influencia rusa de América Latina. ¿Ok? A Estados Unidos le conviene mucho que haya poca presencia de Irán en América Latina y más en No, un país Ariel, cercano a ellos. disculpa que te interrumpa, pero esos argumentos son válidos desde hace cuánto, años, porque no es que ayer entró Irán y Rusia, y no está, los Estados Unidos no han hecho nada, o por lo menos nada visible. Es como si ignoraran
lo que está Sí, pasando aquí en su patio trasero. ¿Por claro, qué va a cambiar eso ahorita? pero el tema ruso se agravó desde la invasión a Ucrania, uno. Ajá. El tema ruso se viene agravando en las últimas semanas porque recuerden que están enviando como una muestra de poderío unos cuantos submarinos nucleares a Cuba, no para utilizarlos, pero son provocaciones. Y puede haber algún gobierno de Estados Unidos o Trump o el mismo Biden, porque sabe que le queda poco tiempo, que se atreva a No tomar tiene nada- algún tipo de él no tiene iniciativa. nada que perder. Yo O no sea, estoy, yo, él ya se sabe. exacto, entonces, Sí, pero yo sí, no estoy hablando de que van a mandar Marines, no quiero crear falsas ilusiones, yo no estoy hablando de claro. que van a invadir Venezuela, yo estoy hablando de negociaciones muy serias con los militares venezolanos para decirles, si ustedes se zafan de los rusos y se zafan de los iraníes, tienen todo nuestro apoyo. Y el país también va a tener todo nuestro apoyo para poder reconstruirse. Pero ustedes no van a ser tocados. Ese es el tema principal. ¿Ok? Sí, eso es lo que es el wishful thinking, usando las palabras que estaba buscando antes que tú me Es un recordaste. wishful thinking, Los venezolanos queremos pensar. pero dentro del wishful thinking lo que ha cambiado es la guerra de Ucrania, que hace para Estados Unidos más imperativo preocuparse por presencia rusa en América Latina, porque saben que si se complica la guerra de Ucrania, ¿qué es lo que está buscando Rusia? Tener presencia militar en América Latina porque la OTAN está a las puertas de Rusia. Claro. ¿Okay? Entonces, esto entra en la gran geopolítica mundial. Y antes del 2022 no existía el conflicto con Ucrania. ¿Okay? El segundo tema con Irán es que antes del 2022, por ejemplo, Irán no había atacado directamente a Israel desde su territorio con misiles. Y Estados Unidos intervino para detener misiles. ¿Sabes qué, Ariel? Disculpa, pero lo que acabas de decir me abre la puerta a cumplir la promesa que hice al principio del show y es cambiar de tema. Déjame cerrar Venezuela. Obviamente Venezuela va a seguir siendo el tema de discusión para nosotros y yo quisiera pedirle a Dios que me permita que ese tema se acabe pronto en positivo. Sería fabuloso poder decir Venezuela es libre, el nuevo presidente realmente electo, legítimamente seleccionado, asumirá el poder tal día. Eso me encantaría, ojalá que suceda. No tenemos bola de cristal, no sabemos qué va a pasar. Y los que están en Venezuela, que nos están viendo, que Dios los proteja y los bendiga y hagan Igualmente. ustedes lo que su corazón les indique que deben hacer. Correr riesgos es muy complicado porque las consecuencias son tan graves como hasta perder la vida y no correrlos es muy complicado porque las consecuencias es tan grave como perder la libertad. No estoy en Venezuela, siento la solidaridad desde aquí, pero no está fácil la decisión a tomar. Que Dios ilumine al venezolano para que haga lo correcto y que proteja también a los líderes. Vamos a cambiar de tema porque en el Medio Oriente Israel eliminó en 3 días a 3 cabezas muy importantes de organizaciones que están tratando de destruir al Estado de Israel y cada una de esas 3 personas fueron eliminadas, asesinadas en 3 países distintos. Uno fue Líbano, otro fue Siria y el tercero en Damasco y el tercero, y probablemente el más delicado, en el corazón de Irán, en Teherán, cuando mataron al jefe de Hamas, la organización que controla Gaza, por la parte política de la Sí. organización, el señor Ismail Haniyeh. Tú estabas comentando ahorita, Ariel, y por eso utilicé eso, como dicen en inglés, como un segue para cambiar de tema, que Irán se está convirtiendo en un factor desestabilizador ya no solamente del Medio Oriente. Agreguemos esto que está pasando ahorita. ¿Cómo ves tú la situación geopolítica mundial hoy? Bueno, eh, ayer cuando enseñaba a uno de mis grupos, comentaba sobre estos 3 asesinatos selectivos, que significa que utilizaron drones y se preocuparon de que murieran las personas que están identificadas como los terroristas o los enemigos que quieren destruir a Israel,
y el entorno para evitar que mueran personas inocentes. En los tres casos, uno fue al sur de Beirut, donde hay un comando de Hezbollah, esta organización pro-iraní, que está lanzando a diestra y siniestra misiles contra Israel y que la semana pasada mató a 10 niños en el norte de Israel que estaban jugando fútbol con uno de estos misiles. El otro es, como tú dijiste, Ismael Haniyeh, que fue primer ministro en Gaza cuando Hamas la controlaba por varios años. Y el tercero también es un miembro de Hezbollah que estaba en Siria. Esto hay que analizarlo de la siguiente manera. Si uno tiene el reporte de inteligencia de dónde se encuentran personas muy importantes de la cúpula de organizaciones o de países que quieren destruirte, que son tus enemigos mortales, es obvio que la tentación de darle la luz verde a comandos, a pilotos para que procedan y hagan estas operaciones, es muy grande esa tentación. Pero por el otro lado, cuando tú tienes una negociación en curso para el tema de los rehenes, de los más de 100 rehenes que están en Gaza, tú sabes que si matas al líder político de Hamas y que si matas y lo matas en Teherán, en la capital de Irán, que es el epicentro de donde se organizó todo lo ocurrido en la masacre del 7 de octubre del año pasado contra ciudadanos israelíes, contra más de 1.000 ciudadanos israelíes, se va a complicar y de repente incluso esa posibilidad de llegar a una negociación por los rehenes y un alto el fuego va a salir de agenda por mucho tiempo. Entonces, eso es una decisión que tiene que tomar el primer ministro. En este caso. Perdón, Ariel, por supuesto, eso es lo primero que tiene en frente a sus ojos, fundamentalmente la población israelí, que es la que ha estado tratando de presionar al gobierno para que llegue a cualquier tipo de acuerdo y recupere sus rehenes. Pero la consideración es todavía más grave, porque Irán ya dijo, nosotros no podemos evitarlo, tenemos que vengarnos. Correcto. Ahora, ¿es de la boca para afuera o realmente tienen la capacidad y van a ejercer el control que tienen sobre sus proxies en Líbano, en Yemen, en Siria, en Irak, y ellos mismos atacar todos juntos a Israel? ¿Qué piensas tú que va a pasar? Bueno, yo lamentablemente pienso primero que ya Irán mostró sus garras cuando lanzó varios misiles directos contra Israel. Nosotros no lo vemos como un episodio tan trágico porque afortunadamente gracias al escudo de misiles antimisiles que tiene Israel, esta tecnología tan avanzada, que logra destruir en el trayecto a los misiles que envían los enemigos. La capacidad de destrucción de esos misiles fue más del 90%. Cayeron pocos al final en Israel, pero lanzaron centenares. Bueno, pero hoy mismo salieron publicaciones según las cuales supuestamente, medios de comunicación serios supuestamente tienen fuentes que afirman que Irán está apostando a ahorcar las capacidades de defensa de Israel al saturar esas capacidades con los ataques simultáneos de todos los actores que te comenté. Es correcto, eso iba, que en aquella ocasión los iraníes fueron muy cautelosos de hacer una operación que, a pesar de mandar centenares de misiles, el tipo de misiles que enviaron, cuáles mandaron primero y cuáles mandaron después, etcétera. Ellos sabían que Israel iba a tener la capacidad de neutralizar muchos de ellos, la gran mayoría de ellos. Entonces, eso fue más un ataque simbólico que de otro tipo. Si ahora Irán decide que el ataque va mucho más en serio y mandan misiles mucho más mortíferos y de mucho más velocidad de los enviados anteriormente, y en paralelo los aliados de Irán
el grupo Hezbollah, que está en el sur del Líbano, los hutíes, que están en el Yemen, los grupos proiraníes que están en Siria y que la Guardia Revolucionaria iraní misma, que es las tropas élites que se metieron en Siria después de la guerra civil, y la propia Hamas lanza misiles que son menos sofisticados, pero al final hacen daño. Si todos en paralelo deciden hacer ataques contra Israel, ahí sí puede haber unas consecuencias muchísimo más graves a lo que vimos en el pasado. Dos preguntas. Y ese es mi temor. Y por eso me pregunto si valió la pena hacer este ataque en los 3 objetivos que Israel tenía. Pues quizás si Claro, se hubiese pero, hecho en pero uno solo. ya va, pero un momentito. Lo que he leído, yo no soy el experto, tú eres más experto que yo, por eso tú eres el entrevistado, pero sobre lo que he leído indica que lo que está haciendo Israel al atacar esos 3 objetivos en forma simultánea, además quirúrgicamente, un individuo en su casa o en el donde esté, que tiene un altísimo rango, en la capital de los 3 países. Entonces, esto implica, el mensaje es, tenemos la capacidad de inteligencia para saber dónde están ustedes, incluyendo a cada uno de los que va a tomar la decisión de atacar a Israel. Tenemos la capacidad de atacar dentro de tu territorio, que no lo hemos usado por las razones que nosotros tengamos. Estoy hablando de la posición israelí. Pero el mensaje es, reventé en Beirut, en el centro donde viven los de Hezbollah, que era zona intocable hasta este momento. Reventé en Damasco, capital de Siria, y reventé en Teherán, la capital de Irán, que es la principal de los riesgos, el principal de los riesgos. Entonces, ¿tú no crees que ese mensaje subliminal, que no es tan subliminal, para mí es bastante directo y claro, no cala entre los líderes que tienen que tomar una decisión de hasta dónde llegar, sumado a un segundo factor, que es Estados Unidos? Estados Unidos mandó una flota a la costa del Líbano, no sé si ya llegó, pero está en camino. Y si dicen, que no lo habían dicho antes, si Irán se vuelve loco, Estados Unidos va a intervenir. ¿Hasta dónde los iraníes, cuya economía está en las condiciones deplorables en las que está, están abiertos a tener un nivel de destrucción interna al meterse con los Estados Unidos y con Israel, más allá de lo que pueden soportar? Ok, ¿hasta dónde un gobierno que está de salida como el de Biden está dispuesto a entrar a una guerra con Irán? Eso también nos los tenemos que preguntar. Claro, claro. ¿Hasta dónde un gobierno tan poco popular como el de Netanyahu le conviene entrar en una guerra Claro, pero ya regional? pasamos eso. Lo de Biden sí, es verdad, no sabemos, salvo estos comillas principios según los cuales tú tienes que defender a tu aliado y es el único aliado disponible ahí, y ponerle una raya roja a Irán por todo lo que Irán representa. Pero eso es discutible y no lo sabemos. Pero con Netanyahu es tarde, ya tiró el ataque. O sea, esta consideración de la que tú y yo estamos hablando hoy. Digo si hay este ataque de Irán y todos sus aliados en paralelo, hasta qué punto Israel va a contestar de una manera mucho más fuerte que puede significar un conflicto ya totalmente regional y una guerra ya abierta en el Medio Oriente. ¿Y cuál Eso es es la parte de la alternativa? pregunta. No contestar. ¿Cuál es la No, alternativa? yo no tengo la respuesta, yo estoy planteando Claro, también pensamiento. preguntas, pero el tema es que yo entiendo lo que tú estás diciendo y digo, el mensaje de Israel ha sido muy claro, podemos hacer daño donde queremos, pero es que ese mensaje israelí ya existió en el pasado. Israel ya ha matado. Vamos a contarle algo a tus oyentes. Yo viví 10 años en Israel, ¿no? Antes de venir a vivir a Perú. ¿Cuántas veces yo en los noticieros israelíes en el pasado escuché que mataron al número 1 de Hamas de ese momento, o al número 2 de Hezbollah de ese momento, o a un científico nuclear, el más sabio, Teherán en ese momento, etcétera? Y se ha detenido la intención de Irán para tratar de conseguir bombas atómicas? No. ¿Se debilitó Hezbollah? No. ¿Se debilitó Hamas? No. Entonces, el mensaje es muy bueno,
pero a la hora de la hora no detiene desde un punto de vista logístico y estratégico los objetivos de Israel. Entonces, aquí hay que preguntarse cuándo también es bueno mandar esos mensajes, el Claro, timing. No claro. solamente que lo mandé y está claro para ellos, Bueno, porque ahora el mensaje de Irán puede decir, podría ser, lo que yo te hice hace 2 meses mandándote unos cuantos misiles, ese fue un mensaje simbólico, pero el que te voy a mandar ahora no lo es. claro que eso es lo que se escucha que va a pasar. Mira, obviamente, Ariel, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Tenemos que cerrar el show, pero quiero, primero que nada, darte las gracias por tu análisis. Te voy a volver a invitar, si me lo permites, Claro, porque como dije al principio del show, esto pique y se extiende. Desafortunadamente no podemos decir, y me encantaría, que ya se tranquilizó Venezuela con un nuevo presidente y que ya se tranquiliza el Medio Oriente, que la gente por lo menos están dispuestas a coexistir, que ese es el gran problema del Medio Oriente. No, no parece haber una sí. voluntad de coexistencia, Sí, por lo menos. yo solo quiero decir una cosa, yo, Bueno, no es que soy optimista sobre lo que vaya a pasar en Venezuela, pero me quiero aferrar a una pequeña esperanza, que es todo lo que ha demostrado, no solo en valentía, sino en inteligencia y en estrategia, María Corina Machado. María Corina Machado dicen en Venezuela que no puede usar falda porque se le ven. Dejo que cada quien se imagine lo que quise decir, porque realmente es una mujer muy valiente y bueno, la estrategia de la oposición ha sido muy buena. Entonces, yo coincido contigo, hay una esperanza. Esto que está pasando era previsible y la oposición logró remontar cuestas muy difíciles de remontar y esta es otra, es posiblemente la más inclinada, la más complicada, pero a mí no me cabe duda que ellos tenían alguna estrategia que están ejecutando, no sé cuál es, y presumo que no saber cuál es parte de la estrategia. Correcto. Ariel Segal, muchísimas gracias por participar con nosotros hoy, por Gracias por usar la el sentido invitación. común, que lo tienes muy, muy, muy firme y muy bueno. Y Un como honor. te dije al principio, te volveré a invitar y espero que me aceptes la invitación. Ok, Gracias, Ariel. gracias. Que estés muy bien. Gracias. Y amigos de Sentido Común, muchas gracias por participar en el programa de hoy. Me encantó que hayan voluntariado sus comentarios y que nos hayan permitido compartir junto a ustedes con sus ideas y que eso estimula a nuestros invitados, en este caso al doctor Ariel Segal, a poder completar las explicaciones con las opiniones y las preguntas que ustedes mismos hacen. Recuerden, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, Instagram, YouTube y Facebook pueden encontrar a Sentido Común. Mi cuenta es @samilti, a través de ahí pueden llegar por Instagram y por Facebook. Sentido Común en Facebook, en YouTube es medio complicado, es sentido.común.1111, porque Sentido Común solo ya está ocupado. Entonces, bueno, si quieren llegarle por ahí también lo pueden hacer o esperar que yo mando el link más tarde por Instagram y apretan y llegan directo. Y si tienen la cortesía, pueden tener la cortesía de poner like y subscribe, eso sería maravilloso. Pero lo que quiero es que sigan viniendo a acompañarnos y sigan compartiendo con nosotros los temas que tenemos que tocar juntos, con sentido común, que tanta falta parece estar haciendo en estos días. Gracias y que tengan todos muy buen día.